Cierto, me he olvidado. Ok, Claudia, no queremos ver su techo. Vea, tome el ejemplo de sus compañeros. Así tiene que estar. Génesis, bueno, la estamos viendo. Con eso ya ganas. Bien, nosotros nos habíamos quedado por aquí. Habíamos visto cuál es la diferencia entre círculo y circunferencia. También nosotros habíamos visto las partes principales que tiene un círculo. ¿Verdad? Eso es lo que habíamos visto. Y ahora vamos a resolver una guía cortita que hay sobre este tema. Esto es lo que nosotros vimos ayer. Buenas, profe. Buenas. Vamos a recapitular acá. Ayer vimos la diferencia entre círculo y circunferencia. Círculo es la circunferencia y lo que está dentro. O sea, todo lo que está dentro de un círculo, eso es. Y la circunferencia, ¿qué es? La circunferencia es todo lo que está alrededor. Entonces, nosotros podemos definir la circunferencia como el punto, ¿verdad? Perdón, como todos los puntos que están a una misma distancia del centro del círculo. Entonces, esta línea acá, este borde que nosotros tenemos acá es la unión de varios puntos. Entonces, cualquier punto que esté a la misma distancia del círculo forma parte de la circunferencia. ¿Verdad? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entendió eso ayer? Pregunto. Después de ahí, nosotros, después de definir círculo y circunferencia, ahora vamos a definir lo que es radio, cuerda, diámetro, secante, tangente, ángulo central, arco y semicircunferencia. ¿Qué era el radio? Ya lo vimos, era un segmento de recta que va desde el centro hasta un punto de la circunferencia. Desde el centro P hasta un punto de la circunferencia. ¿Qué era la cuerda? Es un segmento que toca dos puntos de la circunferencia, pero está dentro del círculo. ¿Verdad? ¿Qué era el diámetro? Era una cuerda que también pasa por la circunferencia, toca dos puntos de la circunferencia, pero tiene una característica y esa característica es que pasa por el centro. Tenemos la secante, que la secante, ¿qué es? La secante es una recta. Ojo, no es lo mismo diámetro que secante. La secante es una recta que pasa por la circunferencia y toca a la circunferencia en dos puntos. Esa es una secante, una recta secante. La recta tangente, ¿qué es? Es una recta que pasa por la circunferencia, pero lo toca en un solo punto. No en dos, sino que solo en uno. El ángulo central es esto. Tenemos un ángulo que lo medimos a partir del centro, ¿verdad? Que va desde el centro y toma como ventaja 2 radios, ¿verdad? Y este que es el arco es una porción de la circunferencia, es nada más un pedazo. Esto de acá hasta aquí, eso es un arco. Y la semicircunferencia es la mitad de la circunferencia. Así, sencillo. Ahora vamos a ver lo que sigue acá. Esto no es de ustedes todavía. Esto, la guía número 22. Esa guía número 22 la vamos a resolver aquí en el aula virtual, porque no estamos en el aula. Y ustedes me van a ir ayudando a resolverlo. Ahora, sí tomen en cuenta todo lo que vimos ayer, todo lo que nosotros repasamos ayer para poder responder esto. Dice la pregunta número 1. ¿Puede haber más de un diámetro en un círculo? Sí. Bien, lo voy a ir haciendo así. Voy a ir preguntándole a cada uno. Por favor, si usted sabe la respuesta, espere a que la persona que le pregunté responda. ¿Verdad? Para ayudarle, porque si no le está dando la respuesta. Veamos. Ciane, ¿puede haber más de un diámetro en un círculo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque se puede trazar de varias partes del círculo. Exactamente por eso. Muy bien. Emily, si el segmento AB y el segmento CD son diámetros de un mismo círculo, ¿dónde se cortarán?
si el segmento AB y el segmento CD son diámetros. Entonces, usted para más o menos tener una idea, y le estoy ayudando porque usted no estuvo en la clase de ayer, pero espero que se haya ido a ver el video a YouTube o a la plataforma. Bien, este es un círculo, ¿verdad? Un diámetro pasa por acá y pasa por aquí. ¿Cuál es la característica del diámetro? Sigue siendo una cuerda, pero pasa por el centro. Entonces, si estos dos son diámetros, ¿a dónde se intersectan? No le escucho. ¿Tiene La B, ¿A dónde? en la B, en la B. No se intersectan ahí. El único que pasa por B es este de aquí. El otro no, este de acá no pasa por ahí. Si usted ve, este pasa por acá, pero este no pasa por acá. Entonces usted me dirá, ¿a dónde se intersectan esos dos diámetros? ¿A dónde se cruzan? En la C. En la C, tampoco. ¿Se intersectan a dónde? En el centro del círculo. Ahí se cortan en el centro del círculo porque son dos diámetros. Ambos pasan por el centro, tocan dos puntos de la circunferencia, ambos pasan por el centro, entonces se intersectan en el centro. Heyeli, el arco ilustrado en la figura de la derecha es el arco ABC. Voy a borrar esto de acá para que lo vea bien. El arco ABC, es el que va desde A hasta C, una porción de la circunferencia. El arco ilustrado en la figura de la derecha, el arco ABC, se escribe ABC y arriba lleva una curvita, lleva algo como esto. Lleva algo como esto, para indicar que es un arco. Si el arco ABC fuera una semicircunferencia, ¿qué podría decirse sobre los puntos A y C? Para esto tengo que recordar la definición de semicircunferencia y tengo que imaginarme qué pasaría ahí. Vamos a ver. Eyeli. Si Ani está chateando. Profe, estoy viendo el libro. Bueno. Entonces, Eyeli. Realmente no sé. ¿Sería? No le escucho. ¿Qué puedo decir de los puntos A y C? Realmente no sé, profe. Bien, ahora lo voy a volver a decir. El arco ilustrado en la figura de la derecha, el arco ABC, que se escribe arco ABC. Si el arco ABC fuera una circunferencia, ¿qué significa que sea una circunferencia? Que sea esto, veamos. Lo voy a marcar acá. Una circunferencia sería que es la mitad de la circunferencia. Y llega hasta aquí. ¿Sí? Ahora, y aquí iría el punto A. Aquí iría el punto A, aquí iría el punto B, y aquí iría el punto C. Perdón. No iría así. Aquí iría el punto C y aquí iría el punto B. Ahora, ¿qué podemos decir de esos dos puntos? Del punto A y el punto C. También están conectados con A. ¿Qué están? Es que si le bajara la música, Es que es mi hermana. y casi no se escucha. O hablar. Que están conectados con la A. Aunque aquí me está pidiendo que analice A y C. Creo que con este dibujo lo voy a entender mejor. Si hago esto, ¿qué puedo decir de A y C? ¿Qué son los puntos de qué?
puedo decir que son los puntos de un diámetro, ¿verdad? Son los puntos, son los extremos de un segmento, que ese segmento es el diámetro. Entonces serían los segmentos de un diámetro. Ok, ahora veamos acá. Tengo el ángulo TOR, el ángulo TOR, este de aquí. Voy a dibujar aquí. Este ángulo que está de acá. No es este ángulo, ¿verdad? De aquí. O sea, no es este, no es el ángulo TOR. No. El ángulo TOR es este de aquí. Ese es el ángulo, ese ángulo que se mide aquí. Un ángulo es esto. Son dos rectas. A ver, son dos rectas que nosotros tenemos acá. ¿Y el ángulo qué es? El ángulo no es la medida de las rectas. El ángulo es la medida de la abertura. O sea, esto de acá. Esto. Eso es el ángulo TOR. Ahora, si nosotros ya tenemos eso, ya entendemos que es el ángulo TOR. Y esta pregunta va para Cristal. Este es el ángulo TOR. Dice, ¿qué clase de ángulo es respecto a la circunferencia? ¿Cómo se llama un ángulo en esa posición? Ángulo recto. No. Bueno, ayer no vimos nada que dijera ángulo recto. Solo vimos un ángulo. ¿Cómo se llamaba ese ángulo? Vamos a ver. Lo mencionó ayer. ¿Usted estuvo en la clase de ayer? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo se llama ese ángulo? O solo estuvo, pero su mente no. Bien. Ok, Ciani ya lo sabe. ¿Se la pasamos a Ciani? ¿Cristal? Bueno, digo yo que lo sabe, porque me está levantando la mano. Ciani, ¿cuál es la respuesta? Ángulo central. Ángulo central. Muy bien, y eso es todo. No, puede ser que sea un ángulo recto, pero según el dibujo que yo veo ahí, no es un ángulo recto. ¿Cuál es la característica para que sea un ángulo recto? Que mida 90 grados. Pero ayer no vimos eso, ayer solo vimos lo de ángulo central. Sí, pero ¿qué hora lo metí? Veamos la número 5. Esta va para Katherine. Katherine. Nombre 3 arcos diferentes en la figura de la derecha. La figura de la derecha se refiere a esta. Este de acá. Este de aquí. ¿Qué ángulos diferentes pueden nombrar? ¿Qué arcos diferentes pueden nombrar ahí? El arco se puede nombrar con 3 letras o con 2 letras nada más. ¿Qué arcos nombraría ahí? De ahí tengo que sacar 3. No puede ser de los otros. Bueno, yo ya saqué los... TS no. ¿Cuál? TS. TS es uno, sí. SR. SR es otro, correcto. Se puede R o No, ese no R, sería arco. no. TR, no. R, muy bien, así. Sí, sí. Ah, ok. Ahora, Génesis. Vamos con la que sí. Génesis dice, ¿qué ángulo intersecta al arco RS?
¿Qué ángulo intersecta al arco RS? Intersecta, ¿qué es? Que lo parte por la mitad. O sea, que lo divide en dos. ¿Qué ángulo hace eso? A. ¿A dónde está la ahí, niña? Vean el dibujo, vean el dibujo. Perdón, el ángulo. El ángulo O. O no es un ángulo. O sería un punto. Aquí. O sería un punto. Los ángulos, recuerden, así como está este ángulo, lo tengo que nombrar con 3 letras. Y la de en medio tiene que ser el vértice del ángulo. Si enciende el micrófono. Génesis. Yo creo que me ha dado como 2 respuestas, pero lo tenía apagado. Bien. He apagado el micrófono. Mande. ¿Cuál sería el ángulo? Tangente. ¿Ah? No, niños, concéntrense, Tangente. por favor. Ok, acabo de repasar que es una recta tangente, que es una recta secante. Recta, ojo, la palabra recta. No me pueden decir tangente. Y vimos este tema ayer. Este es el problema cuando no están en clase, sino que están en otra cosa. Su cuerpo está ahí, pero están haciendo cualquier otra cosa. Profe, yo no estuve ayer. Ahí está el video para que lo pueda ver. Esa no es excusa. En el colegio sí es excusa. No vine ayer, no le entiendo. Pero aquí grabo el video, lo subo, vean. Cuando no entra a clase. Ay, niños. Agner viene a clase. Bien. Veamos. Dice aquí. ¿Qué ángulo intersecta al arco RS? Para eso primero tengo que poder identificar cuál es el arco. El arco es este. Ese es el arco. Ahora, ¿qué ángulo lo intersecta? Bien. Recuerden que para nombrar un ángulo tengo 2 formas de hacerlo. Con una sola letra o con 3 letras. Entonces, vamos a suponer que yo tengo esta recta. Tengo este de acá. Tengo este ángulo, perdón, este de acá. Sobre esas rectas tengo un punto. Tengo el punto A. Acá tengo el punto O. No siempre va a ser el punto O, pero supongamos que es un punto O. Y aquí sería el punto B. Aquí sería el punto B. ¿Cómo nombro yo ese ángulo? Lo nombro así. El ángulo, eso significa ángulo, el ángulo A o B. El ángulo A o B. O simplemente lo hago como el ángulo A. O también lo puedo nombrar así. A o B. Y aquí en O le agrego esto para indicar que es un ángulo. Si no le agrego eso, no es un ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ángulo parte a la mitad ese arco? El ángulo TOB. El ángulo TOB. Así. El ángulo TOB. Ese sería. Bien. Profe, ¿de dónde salió la B? Perdón. TOS. El ángulo TOS. Y aquí le agrego esto para indicar que es un ángulo. Si no le pongo eso, no es un ángulo. Bien, vamos a ver. Voy a borrar acá. Voy a hacer más grande esto. Y esta pregunta va para Axel. Vamos a ver, Axel. Axel, usted me va a responder lo siguiente. Usted me va a responder. ¿Qué ángulo? No. ¿Qué ángulo intersecta, sí? ARS. ¿Qué ángulo intersecta a RS?
Profe, no es el que acaba de hacer. No, porque en este caso es un ángulo más pequeño. Porque el arco es más pequeño. Entonces, RS va de aquí hasta aquí. Este es el ángulo RS. Lamentablemente, hermano, en esa ocasión nos apoyaron para que mi niña tuviera sus alimentos. Un agradecimiento enorme que me llevará en mi corazón. Hoy más que nunca. Gracias, papá. Sí, ya voy pasando por la vuelta a Toledo. Es que cuidado, duro, ¿me entiendes? Pero es que la gente me escuche. No va a ayudar. Entonces ya salgo por allá y ahí disculpen. No, es que vamos a parar que yo tengo que estar duro porque la gente me oiga. Pero ya voy saliendo, ya voy saliendo. Ya no me va a escuchar, hermano, ya voy saliendo. Recuerda que yo ando en la calle. No sé, no. Perdón, Ok, niños, ¿me escuchan? Tuve que ir a... Tuve que ir a hablar con el señor que está gritando ahí. Se pone enfrente de la casa a gritar. Yo sé que anda pidiendo, pero también estoy haciendo mi trabajo. Bien, veamos. Habíamos quedado en el arco RS. El arco RS es un arco pequeño. A ver, el arco pequeño es este de aquí, ¿verdad? Ahora, ¿hay un ángulo que lo corte de la mitad en ese dibujo? No, no hay, no existe. ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos decir ahí? ¿Qué ángulo intersecta el arco RS? Ninguno. Sí puede existir uno, pero ahí no está dibujado, entonces no lo hago porque no está, ¿verdad? Ahora vamos con la número 7. El número 7, a Katherine ya le pregunté, ¿verdad? Vamos con Axel. Axel, veamos. Ya que no me contestó el anterior, estaba difícil, esa pregunta sí estaba difícil. Axel, ¿qué clase de ángulo BAC? Entonces ahora nos vamos a guiar por esta de acá. ¿Qué clase de ángulo es BAC respecto a la circunferencia? ¿Cómo se llamaría ese ángulo que está dentro de la circunferencia? Vamos a ver, Axel. Ángulo central. Ángulo central. En este caso no es un ángulo central. ¿Cuál es la característica para que sea un ángulo central? Tiene que ser a partir del centro. O sea, el ángulo O, en la figura de acá arriba, el ángulo O, ese es un ángulo central. ¿Verdad? En este caso, el otro no sería un ángulo central. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué clase de ángulo sería? Sería un ángulo que está dentro de la circunferencia. Le podemos nombrar así, ángulo dentro de la circunferencia. O un ángulo inscrito. También le podemos nombrar así. Como ángulo inscrito. ¿Verdad? Sería un ángulo inscrito. Veamos la número 9, Yanisa, Noel y Yanisa. Vamos a ir ahora con esta figura. Ya no con esa figura que estamos viendo acá, sino que con esta figura de acá. Noel y Yanisa. Nombre 4 ángulos centrales de la figura de la derecha. C. Ángulos. D. Recuerden que los ángulos lo tenemos que nombrar así. Con 3 letras. 3 letras. Ok. B. BCD. No. Una ventaja que usted tiene es que todos van a llevar esto en medio. Entonces, B o C sería 1. Así.
B o C sería uno. ¿Cuál sería el otro? B o A, B o A, muy bien. A o D, O o D, muy bien. Ahí van 3. Uno más. O ya están los 4. No, ya están los 4, ¿verdad? El que yo mencioné y el que usted dijo. De B o A, 1. B o C, 2. B o D, 3. A o B, 4. Ahí están. ¿Verdad? Bien. Vamos a ver a quién le pregunto. Claudia, usted que estuvo en la clase de ayer. Claudia. Nombre dos ángulos que intersectan al arco BC. Nombre dos ángulos que intersectan al arco BC. Usted que tiene el libro ahí lo va a poder ver mejor. Porque el arco BC es este de aquí. Es ese de aquí. Dos arcos que intersectan al arco BC. ¿Existen esos ángulos ahí en el dibujo? No. Claudia. ¿Existen esos ángulos que corten al arco BC? Ahí en ese dibujo. ¿Cuáles serían? No, arcos. Perdón, ángulos. Recuerden, los ángulos los estamos nombrando así como lo hizo Yanisa. B o C, A o C. Mi mami me da los pesos y está recto. ¿Qué ángulos serían? ¿Cómo? ¿Qué ángulos serían? ¿O existen o no existen esos ángulos ahí? No existen. No existen. Muy bien, no existen. Ahí en el dibujo no hay arcos que dividan al arco BC. No existen. Bien, vamos a ver aquí. Marcelo. Vamos a ver, Marcelo, usted sí estuvo en la clase de ayer. Marcelo, ¿qué clase de triángulo es el triángulo DOC? No sé, profe. ¿Qué clase de triángulo es el triángulo DOC? Bien, la respuesta para todos, porque es cierto, esto no está en lo que vimos ayer, no está en lo que leímos ayer. Puedo decirle que ese es un triángulo inscrito. Triángulo inscrito. ¿Qué significa un triángulo inscrito? Que está dentro de la circunferencia. Un triángulo inscrito es un triángulo que está dentro de la circunferencia. Esta está fácil. Esta la voy a hacer a ver, Jairo. Jairo, nombre 3 cuerdas. No me va a decir la de saltar, la de... Profe, Nombre profe, yo 3 no estaba en cuerdas. las clases pasadas, yo no he entrado. Vamos a ver, Jairo. No he entrado a las clases pasadas, profe. Bien, niños. Entonces, cuando ustedes no entran a clases, lo que tienen que hacer es ir a ver el video a la plataforma. O a YouTube. Lo mismo que le dije a Génesis, creo que le dije. Esa no es excusa. No entro ayer, perfecto, lo entiendo. Pero puede ir a ver el video. ¿Verdad? Entonces, la próxima vez le recomiendo que vea el video. Entonces, esa la respondo yo o hay alguien que ya sabe la respuesta. En realidad está fácil la respuesta. CD. Se ve. D. No hay cuerda ahí. Bueno, en el dibujo, ¿verdad? Sí puede existir, pero no. CD no, entonces. Vamos a ver, este es el dibujo, este de acá. Voy a hacerlo más grande, tal vez no se pixelea. Este de acá. ¿Cuáles serían las cuerdas? AB. AB es una, muy bien. La otra, CD. CD, muy bien.
BO, no, ¿verdad? No, veo no. Ahí en ese dibujo solo hay dos cuerdas. AB y CD. Puedo nombrar otras. Dibujándolo yo puedo hacer otras, pero no están. Entonces ahí solo puedo nombrar dos. ¿Cuál es la característica para que sea una cuerda? Tiene que ser un segmento de recta que toque dos puntos de la circunferencia. Eso es para que sea una cuerda. Si no pasa eso, entonces no es una cuerda. Veamos el otro. De esas cuerdas que usted mencionó, ¿alguna de ellas es un diámetro, Katherine? Sí, ¿Cuál? ¿Cuál sería un diámetro? AB, AC, no, AC no. AB, Ajá, bien. No sería cuerda, no sería un diámetro. ¿Por qué? El diámetro es una cuerda, pero tiene que cumplir una característica más. ¿Cuál? Que tiene que pasar por el centro. Si no pasa por el centro, no es un diámetro. ¿Verdad? Es una cuerda, pero no un diámetro. Bien, Ani, ya que la estamos viendo ahí en pantalla. Ani, ¿qué clase de triángulo es el triángulo AOB? Esa respuesta está fácil. Ya respondimos alguno así. Es un ángulo central. Un ángulo, no, triángulo. Sí es un ángulo central, si lo vemos así es un triángulo central. Pero ¿qué clase de triángulo es? Es un triángulo inscrito. Ya habíamos dado la respuesta a eso. Es un triángulo inscrito. ¿Sí? Así como el que dimos arriba, ¿verdad? En la pregunta de acá también, ¿qué clase de triángulo es DOC? Bien, Dulce, bienvenida. Dulce, ¿qué puede decirse sobre el ángulo OAB y el ángulo OBC? Ahora ya no estamos fijándonos en la figura anterior, sino que nos estamos fijando en esta figura de acá. ¿Qué puede decirse de los ángulos OAB y de los ángulos OBC? ¿Pero de qué manera, profe? Ahí solo me pregunta eso. ¿Qué puedo decir de esos triángulos, de esos ángulos? De OAB y OBC. Que este está mal dicho, ¿no? Porque OBC sería O, B sería el centro y C sería el otro. Entonces ahí nos faltaría esta línea de acá para que sea un ángulo. Entonces vamos a suponer que no está mal escrito. Entonces le vamos a poner B o C para que esté bien dicho, porque si no, no tendría sentido. B o C. ¿Qué puedo decir de esos dos ángulos? Que son ángulos, ¿qué? Que son ángulos inscritos. ¿Qué significa inscritos? Que están dentro de la circunferencia. Ninguno es ángulo central, pero están dentro de la circunferencia porque el otro es OAB. El vértice está aquí. Bien, y con eso ya hicimos la guía número 22, que ya la puedo asignar a la plataforma porque ya la terminamos. Y nos vería, a ustedes les quedaría nada más la guía número 23, que la vamos a comenzar mañana. La idea es que usted no trabaje mucho. Voy a pasar listas: Ciani, Axel, Yanisa, Ani, Dulce, Heyeli, Cristal, Jairo, Claudia, Katherine, Emily, Marcelo y Amner. Si usted no tiene el libro, no se preocupe, no tiene que dibujar eso, solo póngame las respuestas. ¿Verdad? En su cuaderno solo póngame las respuestas si usted no tiene el libro. Si usted tiene el libro, lo hace ahí en el libro. Pero si no lo tiene, no se preocupe. Entonces, esta tarea